Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hasta ahora nuestros programas funcionan, los que hemos hecho en Java, pero tenemos un pequeño problema, tenemos todo dentro del método main. Bien, entonces cuando un programa comienza a crecer, esto se vuelve cada vez más difícil de mantener porque la verdad que si tenemos todo acumulado en un solo archivo y tenemos demasiada lógica de negocio, se hace cada vez más difícil. Entonces para eso existen los métodos. Esta es una materia que ya vimos con Python, pero ahora la vamos a extrapolar a Java. Los métodos nos permiten dividir un problema grande en tareas mucho más pequeñas. Y este concepto es fundamental porque más adelante lo vamos a utilizar en la programación orientada a objetos, Spring Boot y desarrollo profesional. Bien, entonces, bueno, partamos con el problema inicial. Imaginemos que queremos saludar varias veces. Vamos a escribir SOUT, comillas, 1, 2, 3, ya. Y aquí vamos a poner a hola Juan, hola Pedro y hola María. Bien. Entonces, bueno, si nosotros ejecutamos este programa, obviamente me va a mostrar los tres saludos que están acá. Bien, esto funciona, ya. Bueno, súper chiquitito el programa, pero funciona. Pero si tuviéramos que hacer 100 saludos, el código comenzaría a crecer demasiado, porque tendríamos, digamos, 100 system.out.println. Entonces, bueno, para poder subsanar un poquito esto y caer en el concepto de reutilización de código, vamos a crear nuestro primer método. Inicialmente lo vamos a hacer de esta manera. Ya no voy a entrar mucho en detalle de cómo está construido en su totalidad, porque eso es un poquito más avanzado, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Afuera del método main y dentro de la clase main, ya, se llaman igual, pero no son lo mismo. Main con mayúscula es la clase y main con minúscula es el método public static void main. Dentro de la clase main voy a escribir lo siguiente: public static void saludar, paréntesis, paréntesis, y la llave de apertura y la llave de cierre. Y dentro de esto voy a escribir un south hola estudiante. Bien, entonces bueno, para no caer en demasiados tecnicismos, de momento voy a explicar un poquito. Public significa que es accesible de cualquier parte, ya lo puedo llamar desde cualquier archivo. Static, en este contexto, después vamos a ver qué significa más que esto, pero en este contexto significa que pertenece a la clase main, y void significa que este método no retorna nada. Un poquito más adelante en este video vamos a ver la diferencia entre que un método retorne algo o no retorne nada, ¿ya? Acá lo importante es que tenemos un public static void main con paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Estos paréntesis, aunque no lleven nada, hay que agregarlos sí o sí. Cuando nosotros definimos un método tenemos que agregarlo. Bien, dentro de estos paréntesis van los parámetros del método. También vamos a ver eso en este video. Luego tenemos la llavecita de apertura, la llave de cierre y dentro tenemos el comportamiento como tal del método. Entonces, un método es una tarea que sabe hacer algo en particular. Bien, entonces, bueno, el concepto que vamos a aplicar acá es invocar a la función. Entonces tenemos un método que se llama saludar, que no recibe ningún parámetro. Ahora, dentro de este public static void main, yo voy a borrar esto y voy a invocar a la función saludar. Bien, si yo ejecuto este código, me va a aparecer hola estudiante. Bien, ahora si yo copio este método 3, 4, 5, 6 veces y lo ejecuto, ahí está, lo apreté 2 veces, bueno, y lo ejecuto, básicamente ya invoca el método la cantidad de veces que yo lo haya agregado dentro del método main. Entonces solamente agrego un system.out.println, lo englobo, digamos, lo encapsulo dentro de un método llamado saludar y después yo lo puedo invocar de la manera que yo quiera o las veces que yo quiera. Y esto puede estar dentro de un while, dentro de un for o cualquier otro comportamiento.
Entonces, bueno, escribimos una vez el código y lo usamos todas las veces que nosotros queramos. Ahora, esto no es todo, ya este es solamente el principio. Vamos a revisar ahora lo que es un método con parámetros. Esto es un método, ya es un comportamiento. Esto va a hacer que el método sea mucho más flexible. Entonces, dentro de los paréntesis, vamos a ingresar un parámetro. Ahora, a diferencia de Python, cuando nosotros le indicamos un parámetro en Java, tenemos que indicar el tipo de dato y el nombre del parámetro. En este caso voy a crear un parámetro de tipo string llamado nombre. Es decir, la función saludar ahora va a recibir un parámetro de tipo string llamado nombre. Como cambié la firma del método, esto me refiero con la firma, ¿ya? Todo lo que corresponde al public static void main, el parámetro, etcétera, todo lo que corresponda como al nombre del método, le podemos decir la firma del método. Ahora, como yo cambié esto, en todas estas líneas que están acá abajito, en donde yo estuve invocando el método saludar, me aparece con rojo. Ese rojito que aparece abajo de estos paréntesis me está indicando que tenemos un error de compilación. Y eso es porque, claro, el método saludar ahora está esperando un parámetro de tipo string. Entonces, vamos a cambiar un poquito esto. Vamos a poner hola más nombre. Bien, entonces de esa manera lo que va a hacer el método es que va a recibir un parámetro de tipo string y lo va a concatenar con el system.out que está más abajito. Ahora, acá adentro puedo, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, dentro de saludar voy a pasar un parámetro que diga Juan, otro parámetro que diga Pedro, que tenga como valor Pedro, y otro que sea María. Bien, uno de los errores más comunes que yo he visto que genera un poquito confusión en los alumnos es que el IDE automáticamente al principio agrega nombre dos puntos. Ese nombre dos puntos no tenemos que agregarlo nosotros, eso lo hace de manera automática, en este caso el IntelliJ, para poder indicarnos que lo que viene a continuación es el parámetro nombre de la función. Ya, si yo borro esto, voy a borrarlo, desaparece nombre. Voy a ingresarlo de nuevo y en cuanto puse las comillas aparece automáticamente este nombre aquí. Eso no lo agregué yo. Eso se hace automático, así que no. A lo que voy es que no tienen que poner acá nombre, dos puntos, Juan, porque eso genera un problema. ¿Ya? Es solamente el valor. Ahí estamos, perfecto. Ahora yo voy a ejecutar esto y me va a mandar por la terminal, me va a mostrar por la terminal hola Juan, que fue el primer parámetro, hola Pedro, que fue el segundo parámetro, y hola María, que es el tercer parámetro. Bien, entonces ya estamos reutilizando un comportamiento y mediante un parámetro está tomando una forma, digamos, de hacer las cosas o bien otra, que en este caso es un saludo. Ahora el método está recibiendo información. Ya, entonces, bueno, como concepto importante, esto que está acá, nosotros le vamos a llamar parámetro. Y un método puede tener todos los parámetros que nosotros queramos. Cada parámetro que tenga el método va a estar separado por una coma. Extendamos un poquito más esto. Aquí tenemos nuestro método saludar. Tenemos nuestro system.out dentro del código, de este método. Y ahora lo que vamos a hacer es que la persona, voy a borrar esto, ingrese por la terminal el parámetro que quiere ingresar en este método para efectos de saludo. Entonces, de nuevo, caemos en la clase scanner igual a new scanner system.in. Le pedimos al usuario ingrese su nombre, dos puntos. Definimos una variable de tipo string llamada nombre y le igualamos a scanner.nextLine. Y finalmente llamamos o invocamos al método saludar y lo que le vamos a pasar como parámetro es el nombre que ingresó el usuario por la terminal. Acá es importante recalcar que, bueno, lo que hemos visto antes, si vamos a utilizar la clase scanner o bien otras clases más, es importante agregar en la parte superior el respectivo import para que esto funcione. Ya en otro video vamos a hablar de todas las clases y las importaciones y otras cositas más que son importantes, pero en este momento nos interesa solamente poder entender
cómo funcionan las clases Java y los comportamientos más básicos. Voy a ejecutar esto, voy a poner play. Aquí me dice ingrese su nombre. Voy a poner acá Juan Azócar. ¿Ya? Y le pongo enter. Y me va a mostrar el mensaje hola Juan Azócar porque yo lo ingresé por un parámetro, digamos por la terminal. Se asignó hacia la variable nombre. Ese nombre se pasó como parámetro al método saludar. El método saludar recibió este parámetro y lo concatenó con su comportamiento interno. Ahora, obviamente, podemos nosotros también trabajar no solamente con saludos, sino que, voy a borrar esto que está acá, sino que también podemos trabajar con métodos matemáticos, ¿ya? Es decir, voy a crear una nueva función, un nuevo método llamado public static void sumar. El método se llama sumar. El parámetro inicial va a ser int número 1 y un segundo parámetro de tipo entero llamado número 2. Y agregamos los paréntesis de apertura y de cierre. Dentro de este método vamos a definir una variable tipo entero llamado resultado que va a ser igual a número 1 más número 2 y un punto y coma. Y finalmente vamos a hacer un south, un system.out.println en donde vamos a mostrar el resultado de la suma es dos puntos más y le concatenamos el resultado. Bien, entonces aquí ya estamos aplicando métodos, operaciones matemáticas dentro de un método que está recibiendo dos parámetros en este caso. Ahora, dentro del main, si yo quisiera llamar este método, tengo que invocarlo con su nombre, sumar, y ahí, bueno, automáticamente el IDE me muestra que tiene dos parámetros. Entonces, parámetro 1 que sería, por ejemplo, 10 y parámetro 2 que sería 6, por dar solamente algún ejemplo. Lo ejecuto y me va a mostrar que el resultado de la suma es 16 porque está recibiendo el primer parámetro que es 10, el segundo parámetro que es 6. Es decir, cuando llamo a este método, este primer parámetro llamado número 1, el valor que recibe es 10 y el segundo es un 6. E internamente suma el 10 más 6 y se lo asigna a una variable de tipo entero llamado resultado y después lo mostramos por la terminal de esta manera que está acá. Nos estamos acercando a poquito. Los métodos pueden recibir todos los parámetros que nosotros queramos. Ahora, obviamente, ponerle 30 parámetros a un método quizás es demasiado, pero si tenemos un orden de 5 parámetros, 3 parámetros, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, estamos perfectos con eso. Bien, hasta ahora los métodos solamente han estado mostrando resultados, ¿ya? Pero muchas veces queremos nosotros devolver este resultado para poder tratarlo después. Entonces, bajo este punto de vista, vamos a caer, digamos, en un concepto llamado el return. Ya, es el retorno de la función. Cuando nosotros definimos un método como void, estamos indicando que este método no está retornando nada. Ya, pero cuando nosotros le indicamos un tipo de dato, por ejemplo, int, estamos diciendo que este método, que es público, va a retornar un resultado de tipo entero. Ahora, bueno, queda automáticamente con una falla, porque Java entiende que si nosotros le definimos un int, un string o cualquier otro tipo de dato, el método va a estar esperando que tenga un return. ¿De qué estoy hablando? Voy a borrar esto y voy a poner aquí, no solo voy a mantener, lo voy a mantener, no. Y aquí voy a poner return resultado. Bien. Bueno, aquí obviamente podríamos dentro del return poner número 1, número más número 2 de manera directa, pero de momento vamos con la vía un poquito más larga. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando un método retorna algo, nosotros podemos asignar ese retorno a otra variable. ¿A qué me refiero? Voy a ejecutar esto. ¿Ya? Esto no va a hacer absolutamente nada aparentemente. Pero eso es porque estoy llamando al método sumar, le estoy pasando un 10, un 6,
está haciendo el cálculo de la suma y está retornando el resultado, pero ahí nomás queda, no está haciendo nada más. Entonces, cuando un método retorna un resultado, nosotros podemos obtener ese resultado y después poder tratarlo como nosotros queramos. Es decir, en el main puedo generar una variable llamada resultado de tipo int y la igualo a lo que me retorne la función sumar. ¿Ya? Y después de esto yo puedo hacer un show y puedo poner acá el resultado es dos puntos y le concateno la variable resultado. Si yo ejecuto esto, me va a indicar ahora que el resultado es 16 porque lo que pasó aquí fue que yo llamé a la función sumar, que recibe dos parámetros. Esos dos parámetros, el 10 y el 6, se suman, se asigna una variable de tipo entero y esa variable se retorna. Es como que el método está devolviendo algo. Está devolviendo algo que yo puedo utilizar después como yo quiera. Entonces, como el método está devolviendo algo, que en este caso es el resultado, que es de tipo entero, yo se lo puedo asignar a una variable que sea correspondida con el mismo tipo de dato. O sea, si yo por ejemplo acá pongo string, esto va a fallar porque sumar lo que está haciendo es que está retornando un tipo entero y se lo estoy asignando un tipo texto. Entonces, bueno, ahí falla este tema. Tiene que tener el mismo tipo de dato. Ya, entonces, bueno, eso es con respecto a las funciones que retornan y no retornan algo. Entonces, haciendo un poquito de memoria, cuando queremos que una función no retorne algo, pero haga algo, lo vamos a definir como void. Pero como un void. Ya, bueno, iba a fallar porque si la dejamos como void no podemos hacer un return. Pero si queremos que la función retorne algo, le definimos el tipo de dato y al final de la función le vamos a agregar este return. Bien, entonces return significa que va a devolver la función este valor, que puede ser cualquiera, una suma, una división, multiplicación, lo que nosotros queramos. Entonces, bueno, una diferencia fundamental entre ambos, que bueno, lo acabo de comentar, pero una diferencia entre ambos es que los métodos de tipo void no retornan nada y los métodos que tienen un tipo de dato, bueno, ellos sí retornan ese tipo de dato en particular. Si yo, por ejemplo, acá le cambio el tipo de dato de retorno a string a la función sumar, va a fallar al tiro porque tengo, digamos, una variable tipo entera que la estoy retornando, pero el método está esperando que sea texto, entonces, bueno, ahí se genera un problema porque hay incompatibilidad de datos. Esto es importante porque en Python es mucho más flexible el tema del uso de variables, pero así como es más flexible, también es más fácil poder perderse. Entonces, la verdad que para gustos colores. A mí en lo personal me gusta bastante Java porque siento que tengo un poquito más de control sobre el código, pero eso no hace que Python sea malo y la verdad que es una opinión personal, ya. No pasa nada. Y la verdad es que hay un montón de otros lenguajes más que tienen otras formas, digamos, de hacer lo mismo, pero ahí ustedes tienen que encontrar cuál es lo que más les guste. Ahora, si es importante indicar que Java es uno de los lenguajes que está hace mucho tiempo en el mercado y se utiliza bastante en la industria. Entonces tampoco lo descartaría de manera tan rápida por ser un poquito más estructurado que Python. ¿Ya? Pero bueno, ahí va a depender de qué es lo que les toque hacer o que les toque estudiar, la verdad. Bien, continuemos. Ahora, bueno, a grandes rasgos ya pasamos digamos, la razón de ser de este video, que era explicar un poco lo que son los métodos y los tipos de retorno, pero ahora es importante caer en lo que son los ejercicios. Entonces, primer ejercicio, crear un método que calcule el cuadrado de un número, ¿ya? Entonces, sabemos que el cuadrado de un número es el número multiplicado por sí mismo. Ya, entonces vamos a modificar un poco esto, lo vamos a cambiar para no borrar todo, cuadrado, y vamos a recibir solamente un parámetro. Entonces queremos calcular el cuadrado de un número. Aquí vamos a optimizar un poquito de código y vamos a indicar acá que el return, es decir, lo que va a retornar esta función, va a ser el número 1 por número 1, es decir, número 1 al cuadrado, o el número multiplicado por sí mismo. Bien, entonces acá tengo in resultado, aquí lo vamos a cambiar, porque bueno, si yo definí un método llamado suma
o cuadrado, tengo que llamarlo aquí de la misma forma. No se puede, digamos, agregar un método distinto. Entonces vamos a agregar el cuadrado de 5, es decir, 5 por 5. Y el resultado es, bien, ahí estamos. Entonces tengo un método que es estático público que retorna un entero que se llama cuadrado y recibe un solo parámetro llamado número 1 que es de tipo entero. Lo que hace esta función es retornar el número multiplicado por sí mismo, es decir, el número al cuadrado. Dentro de main genero una variable llamada resultado de tipo entero y le igualo a la función cuadrado y le paso el parámetro 1 que sería 5. Y finalmente muestro por la terminal el resultado es, bueno, 5 por 5. Bien. Vamos a ejecutar esto y nos debiese entregar, digamos, por la terminal que el resultado es 25. El resultado es 25. Si yo cambio el 10 por el 5 por el 10, lo voy a ejecutar, me va a dar 100. Si le doy un millón, a ver, 100.000. No, 100.000. Veamos cómo nos va con 100.000. Y bueno, así nos va a ir entregando, digamos, los diferentes resultados asociados con eso. Ese número será. Me da la impresión que no, pero bueno. A ver. Perdona ahí mi nivel de matemática, pero creo que revisemos si es que está ok. 100.000. Puse 100.000, ¿cierto? Por 100.000. 10 millones. Acá probablemente tenemos un desbordamiento del tipo de datos. Eso es una materia que tenemos que revisar en otro video, ya que es justamente el tipo de el alcance de los tipos de datos. ¿Ya? No pasa nada, quizás me excedí un poquito con el resultado, con el largo del resultado, pero bueno, achiquémoslo un poco a ver si es que ahí corresponde. Bien, claro, ahí está correcto. Lo que pasa es que los tipos de datos tienen un rango máximo, ¿ya? Entonces cuando se sobrepasa ese rango máximo, los programas tienden a tener comportamientos erróneos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en otro video. Está bueno verlo, sí, pero dejémoslo stand-by por mientras. Bien, entonces acá tenemos un método que nos retorna el cuadrado de un número, que sería el número por el número. Segundo ejercicio, vamos a determinar si es que el número es par o es impar. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto que está acá. Bien, entonces vamos a generar un método público estático de tipo boolean. Ahora vamos a retornar un booleano y el nombre se va a llamar es_par. Acá hay algo importante con Java que diferencia un poquito lo que es Python, que es la definición de los métodos, la definición de los atributos y variables. Nosotros en Python, cuando definimos variables, por ejemplo, los definimos de esta forma: nombre completo. Esa nomenclatura se llama snake case, que es todo con minúscula y todo lo que sea espacio lo reemplazamos con guiones bajos. Ahora, en Java, la norma es que utilicemos una nomenclatura denominada camel case, en donde si por ejemplo tenemos la palabra nombre completo, lo vamos a definir como nombre completo. Ya, entonces, claro, la primera palabra es con minúscula, no tenemos espacios, y la primera letra de la segunda palabra o la tercera palabra es con mayúscula. Ya, ese tema de las nomenclaturas es bien importante, ya, porque va a definir, digamos, el nivel de seriedad que tú tengas con el lenguaje. Ahora, no pasa nada si en Java tú lo defines como snake case, ¿ya? Por ejemplo, ejercicio 1. No pasa nada, pero lo importante es que si lo van a hacer de esa forma, que mantengan esa nomenclatura en todo el código, porque si empezamos a mezclar camel case con snake case, no nos queda la escoba. Entonces, bueno, ahí es importante que respetemos las diferentes nomenclaturas. En particular, todos los videos de Java yo los voy a hacer con Camel Case porque eso, digamos, es la norma para Java. Pero bueno, tenemos que saber manejar entre diferentes lenguajes. Bien, continuemos. Método público estático booleano, es decir, nos va a retornar un verdadero o un falso y va a recibir un parámetro de tipo entero llamado número. Y abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Y esto lo que va a retornar
es el número que ingresamos, mod 2 igual a 0, punto y coma. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Este return va a evaluar esta expresión que está aquí. En el fondo va a decir, oye, el mod 2 del número es igual a 0. Entonces, si es verdad, me va a retornar un verdadero. Y si es falso, me va a retornar un falso. Ya, este return que está aquí. Aquí estamos acortando un poquito código. Nosotros perfectamente podríamos haber tenido un if preguntando si es que el número por mod 2 es igual a 0. Y bueno, en caso del else retorna otra cosa. Pero aquí estamos acortando código, lo cual es bastante bueno, al menos en este contexto. Es bueno optimizar código, pero no demasiado. Ya, o sea, tiene que ser en su justa medida. Lo ideal es que se vuelva un programa que lo podamos entender. Bien, ahora como este método lo vamos a invocar, el spar, lo vamos a invocar, pero como retorna un tipo booleano, vamos a definir una variable tipo boolean también, llamada resultado, y le vamos a igualar a la función spar, y le vamos a pasar un 10, por ejemplo. Ya. Y vamos a imprimir por la terminal. El resultado es, y le concatenamos el resultado. Si nosotros ejecutamos esto, nos va a indicar el resultado de 2 puntos true. El resultado es 2 puntos true. Si nosotros le pasamos un 15, el resultado es false porque 15 no es par, pero 10 sí es par. Entonces pasa por esta validación que está aquí, pregunta si el mod 2 de 10 o de 15 o del número que le pasemos es 0, verdadero o falso. Y ese resultado se va a almacenar en esta variable llamada resultado, que es de tipo booleana, donde tiene que coincidir el tipo del método con el tipo de variable al cual le queremos asignar. Bien. Entonces, complejicémoslo un poquito más, ya. No, no mucho más, pero vamos a complejizarlo un poquito más. Vamos a crear una calculadora modular. Ya, esto después se va a complejizar todo lo que ustedes quieran, pero bueno, vamos de a poquito. Vamos a crear un método public static int sumar. Va a recibir un parámetro de tipo entero a un parámetro de tipo entero b. Y lo que va a retornar esto es la a más b. Aquí, a diferencia del ejemplo anterior, como aquí yo no estoy preguntando algo, no estoy igualando algo, lo que va a hacer la función es que va a decir, ah, perfecto, tengo que retornar el a más b. Esto no me va a retornar un verdadero o un falso, sino que me va a retornar la suma del número a y el número b que le pasamos como parámetro. Entonces hay pequeños comportamientos que es importante, digamos, poder entenderlo. Segundo método, public static int restar. Le pasamos el parámetro a y el parámetro b, ambos de tipo entero. Y lo que va a retornar esto es a menos b. Lo mismo con public static int multiplicar. Pasamos el parámetro a y el parámetro b, corchete, o sea, llavecita de apertura y de cierre, y esto va a retornar a por b. Y finalmente public static int dividir int a int b, y lo que va a retornar es a dividido en b. Ya tenemos las 4 operaciones básicas. Entonces lo que falta ahora es que vamos a imprimir. Vamos a imprimir 4 veces cada uno de estos resultados. O vamos a hacer 4 llamados a estas 4 funciones. Entonces primero, el primer system.out a sumar le vamos a pasar un 10 y un 5. Después restar también un 10 y un 5. Después multiplicar un 10 y un 5 y dividir un 10 y un 5 también. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es que en la división muy probablemente nos vaya a aparecer un número decimal, entonces quizás la mejor opción no sea generar un número,
un return de tipo entero, sino que un return de tipo double, ¿ya? Que son los decimales. Pero en este caso lo vamos a hacer coincidir para que sea como el caso feliz, ¿ya? Entonces tenemos multiplicar, restar, perdón, sumar, restar, multiplicar y dividir. Si ejecutamos esto, nos va a dar el resultado de 10 más 5, 10 más 5, 15, 10 menos 5, 5, 10 por 5, 50, y 10 dividido en 5 es 2. Bien, aquí ya tengo varios métodos que hacen diferentes cosas y yo lo estoy llamando desde mi método main. Aquí tenemos que observar cómo el código comienza a verse un poquito más limpio, ¿ya? Ya se ve un poquito más limpio porque estamos modularizando. De hecho, nosotros podríamos llamar a la función sumar todas las veces que queramos, o al igual que cualquier otro de los métodos. Cada método tiene una única responsabilidad. Tú sumar te vas a encargar de sumar, restar te encarga de restar los números, multiplicar los números, y la división, el dividir, perdón, se encarga de dividir. Estamos aplicando un primer vistazo de la delegación de responsabilidad. Entonces, bueno, ejercicio final. Creemos un programa que tenga un menú, que la opción 1 sea saludar, la opción 2 sea sumar, la opción 3 mostrar un número si es par o impar, y la opción 4 salir. Entonces, como ya estamos trabajando con menús, vamos a tener que aplicar el escáner, el java.util.scanner. Pero vamos paso a paso. Vamos a hacer esto de nuevo. Así aprovecho de explicarlo de nuevo también. Y vamos a borrar esto que está acá. Bien, entonces, public static void saludar. Paréntesis, paréntesis. Llavecita de apertura, llavecita de cierre. Un south. Hola estudiante. Ahí tenemos el primer comportamiento, que sería el saludar. Después, otro método más. Public static void sumar. Va a recibir int a, int b, llavecita de apertura y de cierre, return a más b. Perdón, no es void, es int. Por eso me apareció un error ahí. Public static int sumar a más b. Vamos con el par o impar, que esto ya lo hicimos ya. Public static boolean es par, y vamos a recibir un parámetro llamado número. Y lo que va a retornar es número mod2 es igual a 0. Aquí va a preguntar si el número mod2 es igual a 0, y esto nos va a retornar verdadero o falso. Aquí vamos a aplicar algunas cositas nuevas, pero no muchas, ¿ya? Primero tenemos que definir una variable de tipo scanner, que esto ya es algo que lo hemos hecho. New scanner system.in. Luego definimos una variable llamada opción y la inicializamos en 0. Y aquí vamos a hacer un do while. ¿Ya? El do while es lo mismo que el while, pero el do while ejecuta una vez y después pregunta. ¿Ya? Este es otro tipo de iteración, que es muy similar al while, pero es como les digo, ejecuta al menos una vez y después pregunta si es que continúa. El do while nosotros lo hacemos así. Do, llave de apertura, llave de cierre. Y al final tenemos el while, en donde vamos a hacer la pregunta para ver si esto continúa o no. Y vamos a definir acá opción distinto de 4, porque básicamente la opción 4 es la para poder salir del menú. Y le ponemos un punto y coma al final. Entonces, dentro del do, vamos a hacer los 4 south. 1.saludar. 1.saludar, south. 2. Sumar, south. 3. Par o impar, y south 4 sería salir.
Bien, y después nosotros le pedimos al usuario que ingrese la opción. South ingrese una opción. Como ya sabemos que para poder manejar diferentes casos, podemos utilizar lo que es el switch. Vamos a poner switch. Ah, perdón, me falta lo más importante. Opción la vamos a igualar a scanner.nextSync. Ahí sí. Esto para poder ingresar, digamos, un valor para que tome un comportamiento. Y esto lo vamos a evaluar dentro del switch. Súper, ya, entonces sigamos. Dentro del switch, caso en que sea 1, vamos a llamar al método saludar. Y luego vamos a llamar al break para poder romper, digamos, este ciclo. Bien. Caso 2, case 2. Vamos a llamar a south sumar y le vamos a pasar un 10 y un 5. Acá estoy utilizando un system.out.println a la función sumar, porque la función sumar, a diferencia del saludo que está mostrando algo por pantalla pero no está retornando nada, sumar sí está retornando algo, pero no está mostrando nada por la pantalla. Está retornando la suma de A más B. Entonces, como está retornando la suma de A más B, ese retorno yo lo puedo imprimir después dentro de mi main con un system.out.println o bien lo puedo, digamos, asignar a alguna variable. Y aquí le pongo break. Vamos al caso 3. Case 3. So. Y lo mismo con spar. Y al spar le vamos a pasar un 10 como parámetro. Entonces vamos a imprimir si es que es verdadero o es falso, si 10 es spar o impar. Y un break. Con minúscula, perdón. Break. Y finalmente el default. Dos puntos. Y aquí vamos a tirar un south opción inválida. Bien, entonces esto se va a ejecutar al menos una vez. Y después de la primera vez va a preguntar, oye, la opción que se ingresó es distinto de 4 porque el... Ah, aquí me faltó algo. Aquí me faltó algo. Case 4. System, perdón. So, gracias por usar el sistema. Y ponemos aquí un break también. Entonces, si se oprime la opción 4, va a mostrar el mensaje de gracias por usar el sistema y va a salir de este switch y finalmente después va a preguntar, oye, la opción ingresada es distinta de 4 y en caso de que sí lo sea, va a volver a mostrar el menú. Y en caso de que yo ingreso un 4, es decir, que esto sea falso, que opción sea igual a 4, va a salir del while y va a terminar el programa. Vamos a ejecutar esto. Entonces, bueno, me muestra el menú 1 saludar, 2 sumar, par impar y salir. Vamos a ingresar una opción que no corresponda, más que nada como para la prueba, digamos, de... Entonces ponemos 5, opción inválida. Opción 1, hola estudiante, ingreso opción 2, me muestra 15 porque suma, digamos, el 10 más el 5. Nos queda la opción 3 que es determinar si es par o impar. Ingreso a la opción 3, me dice true. Esto después lo podemos maquillar para que diga si es par, pero de momento dejémoslo así nomás. Entonces el par o impar, pongo la opción 3, evalúa si el 10 es par o es impar, me dice que es verdadero, me vuelve a mostrar el menú. Y ahora voy a ingresar la opción 4 y me dice acá, bueno, gracias por usar el sistema y termina la ejecución. Entonces, bueno, hoy día dimos un paso importante, ya que si bien es cierto, esto no es todo de funciones, esto es solamente el comienzo, pero aprendimos básicamente qué son los métodos. Vimos cómo crear tantas tareas reutilizables, cómo recibir parámetros y cómo poder devolver resultados. Este concepto es extremadamente importante porque la programación orientada a objetos se construye sobre clases y métodos. Vamos avanzando de a poquito hacia allá. Bien, y justamente ese será nuestro siguiente paso. La siguiente clase es de programación orientada a objetos, así que atención ahí. Eso sería con respecto a este video. Muchas gracias por la participación, paciencia
y visibilidad de esto y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, que estén bien. Chau, chau.